Hola a todos, hola Franz, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a Diálogo entre Hermanos, bienvenidos a RAC, Rincón de Apologética Católica, y a todas las páginas hermanas que nos acompañan y que transmiten este contenido y todos los contenidos que ofrecemos todos los días, de mañana, de tarde y de noche, por gracia de Dios. ¿Qué tal, hermano Franz? ¿Cómo te trata este martes 20 de julio, Día del Amigo aquí? Muy bien, gracias a Dios, todo caminando perfecto. Feliz día, pues acá en Costa Rica no, Feliz día. no sé si será o no, pero bueno, feliz día a todos los amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo entre Hermanos. Hoy con un programa muy interesante, tratamos de que sea pues para bendición de todos los que nos acompañan, ¿verdad? Agradecerles Exactamente. y bueno, que en verdad pues podamos entender mejor nuestra fe. Franz, me gustaría antes de iniciar, porque hoy tenemos un tema interesantísimo, como para dar unidad a lo que veníamos tratando el programa pasado acerca de arqueología cristiana. Esto forma parte de la historia de la iglesia. Y bueno, es como continuar ese camino y escuchando un poco lo que nos pedía una hermana que decía, hablen acerca de los sumos pontífices, eh, pero antes de meternos de lleno en eso, ¿nos regalás una oración así nos ponemos en la presencia de Dios? Claro que sí, invocamos esa presencia amorosa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y con la tranquilidad que nos da el Santo Espíritu de Dios, estamos en esta oración, estamos en esta tarde-noche, pidiendo ese amor, pidiendo esa sabiduría, pidiéndole a Dios y a su Santo Espíritu que nos abra mente y corazón para poder entender su palabra, para poder entender su mensaje, para poder comprender mejor nuestra fe y de esa manera también poder transmitirla de la mejor manera. Padre Santo, gracias porque en estos días nos has dado tantas cosas bellas, nos has reintegrado la salud, nos has dado, Señor, tu palabra, nos has permitido tenerte a través de la Eucaristía. Señor, tantas cosas. El solo hecho de levantarse de uno ya es un regalo que tú nos has dado. Queremos agradecerte todo. Y queremos poner en tus manos también, Señor, a todos aquellos que están necesitados de ti. Ya sea por un problema de salud física, ya sea por un problema de salud espiritual. A todos porque todos somos débiles y todos tenemos nuestras flaquezas y nuestras necesidades. Señor, que manifiestes con tu poder y con tu amor, que manifiestes con tu misericordia en cada uno de nosotros, para poder continuar, para poder seguir adelante, para poder brindar el Evangelio con el ejemplo más que con la palabra. Señor Jesús, gracias, alabado y glorificado seas, y que esta pandemia también, Señor, finalice rápido según tu voluntad. Franco, ¿querés agregar? Sí, hoy como decía el Evangelio del día domingo, que Jesús los llamó a un lugar descampado a descansar, queremos descansar en ti. Estoy cansado, quiero descansar en ti. Y te quiero pedir especialmente por la unidad de todos los cristianos. Esto es algo que cada vez resuena más fuerte en mi oración, la unidad de todos los cristianos. Ese deseo que tenía Jesús, que está plasmado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, que esa oración de Jesús sea la oración de todos nosotros. Señor, que podamos volver todos a estar juntos y unidos en el único rebaño, que es tu iglesia, que es católica. Y ahora sí, te adoro, te alabamos, te bendecimos. Amén, amén, amén. Llame.
En el nombre del Padre, Padre, del del Hijo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Franz, bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en la cuestión de los sumos pontífices. La primera pregunta, básica, ¿no? Esto es algo que instituye la Iglesia, es algo que instituye Jesucristo, es algo que instituyen los hombres. La idea de un pastor visible, real, que guíe a todo el rebaño de Jesús, a todo el rebaño de Dios, a las ovejas de Dios, es algo a ver, que inventaron los hombres o es algo que inventó Dios, que quiso Dios. ¿Qué nos podés decir, Franz? Esto es un tema bastante conflictivo para muchos. Bastante conflictivo porque a pesar de que nosotros lo vemos claramente en la palabra de Dios, muchos no lo quieren aceptar. Jesús, y en esto, lo mejor, voy a empezar con Mateo 16, 18. Vamos a leer un poco para atrás, desde el 15, dice Jesucristo. Él está preguntando qué dice la gente de él, y entonces en el 15 Jesucristo dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Aquí está la primer gran revelación de Cristo sobre el primado de Pedro. Pero es que no dijo Jesús, tú te voy a hacer papa. No, está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, va a ser cimentada en un hombre pecador como tú y como yo. Pero es un hombre que ha sido elegido por Dios mismo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es muy claro. Y entonces, primero que va a edificar, ojo, va a edificar, es Cristo el que edifica, no es Pedro el que se le ocurre, no, es Cristo el que edifica, simplemente pone. Pero en el 19 está la principal clave. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto, Franco, es una clara representación de lo que en el mismo Isaías 22:20 y siguientes nos está enseñando la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que el rey, cuando sale y se va a ir, el rey delega en alguien, en un mayordomo. Pero no el mayordomo ese de corbata y crack, así que anda como... No, es la mayordomía, es la autoridad en la casa del rey. Y entonces, en Isaías 22:20, podemos ver precisamente cómo esta misma figura la está haciendo el rey. Y dice que a quien también le va a dar las llaves, y él será para el pueblo de Israel un padre. Y eso nos recuerda un papa, ¿verdad? Jesús hace lo mismo. Estoy dejando en Pedro las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ate será atado, y todo lo que desate será desatado. Y esto se lo está diciendo junto a todos los demás apóstoles que están ahí, para que los apóstoles comprendan y se den cuenta quién es el que va a estar a cargo.
Entonces, esa es la primera, o sea, más que sobre esta piedra, que si Pedro es una piedra pequeña, es una piedra grande, que mucha gente quiere confundirlo, está la autoridad. Y entonces otros me dicen, no, pero Jesús también se la dio a todos los demás. Sí, es cierto, se la dio a todos sus obispos, por decirlo así, pero aquí lo hace en específico, o sea, a los demás no les da las llaves del reino, a los demás le da la autoridad de atar y desatar, como la tiene cualquier obispo en su diócesis. En su diócesis, para el que no sabe, yo creo que la mayoría lo conoce, bueno, es precisamente el territorio que gobierna el obispo, o sea, la diócesis. Y sobre esa diócesis tiene toda autoridad para atar y desatar los obispos. Pero las llaves son de Pedro. Esa es la primera parte, Franco. O sea, sí existe un primero, porque ¿qué pasa después de que Pedro muere? ¿Alguien guardó las llaves en el cajón? No, ¿verdad que no? Creemos que no, sabemos que no. Después de que Pedro muere, alguien tiene que asumir. Pero es que en ninguna parte dice. O hay otra cosa peor. Hay algunos que me dicen, pero Frank, Pedro no dejó a nadie. No hay ninguna parte en que diga que Pedro dejó a nadie. Es que Pedro no va a dejar a nadie. Ningún papa deja a ningún sucesor. Ningún papa en la historia tiene la autoridad, la potestad de dejar un sucesor. Y eso hay que tenerlo claro. La primera sucesión apostólica que vemos es precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, directamente, de Hechos, después de que Jesús sube a los cielos y están reunidos los apóstoles. Por cierto, algo interesante, Pedro es el que dice, Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese, hablando sobre la muerte de Judas, y continuando, en el 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, y eso es algo que es muy importante, la iglesia siempre va a reunirse en oración. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Al elegir a Matías, ya se sustituyó, se hizo la sucesión de Judas. Ya no está Judas, ahora está Matías. Y ahí está siempre la base, que más adelante Pablo va a decir que la base está en los apóstoles. O sea, Pedro como base y las columnas de la iglesia, los mismos apóstoles. Entonces, sí hay sucesión. Sí hay sucesión. Sí hay sucesión. Franz, hay más ejemplos. Dime. Y en algún lugar específico, si bien vimos que Jesús, estando con todos, se refiere solo a Pedro, estando con todos, a Pedro es al único que le da las llaves, estando con todos, a él directamente le dice lo que ates, lo que desates, o sea, esa autoridad expresa. Pero ¿hay algún otro ejemplo donde Jesús le confíe el rebaño, en donde Jesús le diga directamente, o sea, a ver, yo tengo un rebaño y ese rebaño lo vas a pastorear vos? ¿Por qué digo esto? Porque, o sea, sabemos que hay muchísimos rebaños ahí afuera, hay muchísimas iglesias y cada vez más, o sea, hermanos que uno conocía católicos, lo digo porque a cada rato
me pasa, hermanos que conocíamos católicos, hoy aparecen formando parte de una comunidad evangélica y que por lo general esa comunidad no existía, empezó a existir a lo mejor hace un año, meses o un par de años, y que ya son como una célula específica, distinta, ¿no? Un rebaño nuevo, con nuevas ovejas, con nuevas doctrinas, con un pastor nuevo, una cabeza nueva que va a pastorear ese rebaño. Entonces, Jesús debe tener un rebaño. Sí, Y no debe hay tener... una, Bien. ¿No hay una qué? no hay una, no hay una cita. Hay dos o más citas. Ah, Y hay es que muchas lo entonces. interesante es, Hay muchas lo entonces. interesante es algo que has dicho tú hace un ratico. Este, es a Pedro el que escoge, es a Pedro el que dice, es a Pedro al que llama. Vamos primero a Lucas 22, no sé si la tenés ahí, Lucas 22, 22, 31. 31, Sí, sí, correcto. sí. Es una cita que me gusta mucho, sí, es verdad. Lo decía y me acordé. Ahí está, en pantalla. Ok. Dice Simón, Simón, ¿a quién le está hablando? A Pedro. Mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vea qué interesante, Franco. Ahí están todos. O sea, si vamos a leer el contexto, ahí están todos los apóstoles. Y Jesús le dice, ha pedido poder para zarandearlos como al trigo. ¿A quién? ¿A Pedro? No, a todos. Ah, pero Jesús, ¿por quién ora? Por Pedro. Jesús ora por Pedro precisamente porque es el pastor, es el que va a dirigir ese rebaño. Y le da una misión, que esa misión se mantiene hoy 20 siglos después, para que cuando vuelvas, o sea, ya Jesús preveía que Pedro lo iba a negar, que los apóstoles iban a agregar con la captura de Jesús, pero cuando vuelvas, los confirmes en la fe. Mire qué misión, o sea, para que Pedro mismo sea el que le está confirmando a sus hermanos en la fe. Ahí está quizás una de las más bellas misiones que otorga Jesús a Pedro. Sí, pero ya Pedro ya volvieron, todos se confirmaron en la fe. Yo creo que la iglesia nunca se va a quedar, nunca se va a quedar en el año 33, en el año 70, no. La iglesia caminó, 2000 años lleva la iglesia, 2000 años lleva el cristianismo. Franz, Sí. última cita y vamos a pasar a la historia. Si bien esto forma parte de la historia, está en la palabra. A ver, dijiste que había varias citas. Sí. Una más específica, a ver, en donde... Ok, vámonos a Juan 21, Juan 21. del 15 en Bien, adelante. hacia ahí vamos. Juan 21, 15. Lo vamos a poner en pantalla. Ahí estamos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo Jesús? Perdón. Apacienta mis corderos. Bien. ¿Quién es el que apacienta a los rebaños? El pastor. Un pastor. Un pastor, el pastor. Ok, los corderos de Cristo tienen que ser apacentados por ese pastor que Cristo está dejando y le está diciendo. El contexto es el mismo. Ahí están los 12. No está Pedro solo. Están los 12. Los otros están escuchando. Pero sigamos leyendo. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió,
Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una rápida observación. La primera vez le dice, apacienta mis corderos. Está hablando propiamente de los apóstoles, del grupo de obispos, del grupo de gente que está con Pedro. Después viene una segunda expresión, apacienta mis ovejas. Ya estamos hablando de todos los seguidores, los discípulos de Jesús. Y sí, a ellos también, pero una tercera vez que le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. Esas son las ovejas que son de otro rebaño, pero que hay que traer. Recuerda cuando Jesús decía, sí, existen otras ovejas que no están en este rebaño, a esas también. Ahí a Pedro le está encomendando también a traer. Aquí hay otro paralelo con la negación de Pedro. Porque muchos dicen, ¿cómo va a ser Pedro si Pedro lo negó? Bueno, lo negó 3 veces y aquí 3 veces está confirmando que Pedro es el pastor que va a guiar a su rebaño. ¿Quiénes son los rebaños? Nosotros, todos los que hemos conocido a Cristo y hemos sido bautizados y pertenecemos a su iglesia. Yo Sí, quiero estar con el pastor. hay algo que me llamó la atención, lo voy a poner en pantalla, porque lo voy a poner en azul. Jesús le dijo, apacienta, y esta palabrita que puede pasar desapercibida, el mis corderos, en el versículo 16, mis ovejas, en el versículo 17, mis ovejas. O sea que Jesús le está dando también la potestad que le dio antes de esa autoridad, ¿no? De atar y desatar. Ahora le confía, o sea, esto que yo te preguntaba y que hermosamente lo traes en esta lectura, le confía entonces sus ovejas, o sea, las ovejas propias de Jesucristo. O sea, le está dando autoridad de jerarquía, autoridad de gobierno, autoridad de todo lo que se refiere a, si uno lo pone en un paralelo, como decías recién, con un pastor real. Nosotros, bueno, no tenemos la bendición, yo en lo personal no tengo en esta zona un pastor y un rebaño como para verlo ahí con los ojos, pero entiendo que aquellas personas que tienen la gracia de poder vivenciar un verdadero rebaño y un verdadero pastor comprenderán lo que implica la figura del pastor. O sea, yo he escuchado varias veces que las ovejas lo conocen, que el pastor las conoce por su nombre, que las llama una por una y las ovejas, y la oveja va la que es llamada. O sea, hasta qué punto esa relación, esa intimidad entre el pastor y su rebaño. Que bueno, uno lo ve de una manera así latina y no por ahí no lo comprende, pero esa palabrita mis, y esa autoridad sobre el rebaño a mí me llama, me llama mucho la atención y me da mucha confianza, ¿no? en esto, que Jesús, acá no hay manera de negarlo. Ya si te opones y decís, no, que en realidad, o sea, en realidad me parece que está clarísimo, Franz. 3 veces le dice lo mismo. O sea, vos sos, vamos a pasarlo en castellano, Pedro, vos sos el encargado de mi rebaño. Punto. O sea, me parece que no hay más discusión. Y es que hay un detalle muy importante. Jesús pasa 3 años aproximadamente formando a sus discípulos, educándolos. Y
en esos 3 años hay muchos de otros discípulos que se les adhieren. Ahora que leíamos la cita de Hechos de los Apóstoles, yo me brinqué algunos, pero dice que había más de 120 discípulos, pero Jesús dio sus instrucciones muy claramente. En estos pasajes, sobre todo, cualquiera que tome la Biblia y lo lea, se dará cuenta de que en estos pasajes están solamente los 12, donde le da la autoridad a Pedro, donde le dice Pedro, me amas, están solamente los 12, cuando le dice Pedro, el diablo ha pedido zarandearos, están solamente los 12. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido formando lo que es su iglesia. Por eso dice, sobre esto se edificará mi iglesia, porque la iglesia no salió de la nada. La iglesia nace en el costado de Cristo. Así como Eva fue sacada del costado de Adán, hoy la iglesia, hoy no, en el tiempo de Cristo la iglesia nace del costado de Cristo, pero se manifiesta en Pentecostés. Esa iglesia que recibe una misión en Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre. Esa misión de predicar el evangelio dice todo lo que les he enseñado. Sí, Y si fue a esos 12, es llamativo ¿quién eso, más va a enseñar? que están solo los 12 ahí también. En ese Sí, pasaje se presenta solo a, bueno, en ese caso eran 11, ¿no? Ya Judas ya eran los no, 11, no pero estaba. luego Sí, pero recuerde que a Matías lo escogen dentro de los que estuvieron con Jesús desde el principio. sí. O sea, que tenía una formación bastante fuerte en relación a cualquier otro. O sea, no se escoge de cualquiera, se escoge de alguien que haya sido formado para tal. ¿Por qué? Porque Jesús dice claramente, lo que yo les he enseñado. Mateo 19, perdón, 28, 19. Sí, 28, 19, 28, ¿Quién 20. puede decir lo que Jesús les ha enseñado? 28, 19. ¿Quién puede decir lo que Jesús le ha enseñado? Los apóstoles directamente. Con ellos. Recordemos que al pueblo le hablaba en parábolas, pero a los apóstoles les explicaba en persona las parábolas. ¿Por qué? Porque estos eran los que estaban formándose, estos son los que van a enseñar a los demás todo lo que Jesús enseñó. Y cuando ya los apóstoles salen en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, que Pedro sale y se hace su sermón, y ya empieza el desarrollo de la iglesia, ha empezado a través precisamente de los apóstoles. Ya por el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, vienen a reclamar que mire, que es que los diezmos, bueno, no los diezmos, las recolectas que se han dado, están siendo distribuidas, hay algunas viudas que no le están dando, entonces Pedro y los apóstoles dicen, miren, nosotros estamos dedicados a la predicación, escojan 7 personas bien conocidas, diríamos hoy en día, bien carga, bien completas, para que se administren y están los primeros diáconos. La iglesia se va constituyendo como una organización de orden. ¿Por qué? Imagínense que no, los apóstoles tratando de predicar, tratando de resolver la parte económica, tratando de resolver la parte social, tratando de resolver todo lo que es o lo que tenga que ver con las personas, imposible. La iglesia empieza a desarrollarse propiamente como una institución que tiene que crecer y por tanto sus bases y sus fundamentos tienen que quedar claramente establecidos. Ya estos diáconos dichosamente empiezan a encargarse de la administración. Yo diría es más o menos lo que hoy vemos como las juntas edificadoras de nuestras iglesias, ¿verdad? Donde hay un consejo económico que maneja mientras el sacerdote va a estar a cargo de la prédica y todo lo demás, y obviamente tiene que estar en conocimiento de lo que sucede en su iglesia. Pero la forma que usted ve de la iglesia hoy se empezó obviamente muy pequeño, muy simple, pero empezó a crecer. Posteriormente vienen la formación de presbíteros y ancianos, Hechos 23, si mal no recuerdo. Pablo también le dice a Timoteo y le dice a Tito cómo tienen que ser los... Empieza a crecer, empieza a crecer. Y hay algo que me llama mucho la atención. Pablo sube a Jerusalén
Y Pablo sube para ver si lo que él está predicando está conforme a la palabra de Dios. Porque si a Pablo le han predicado, porque él mismo, como hacen los obispos hoy, que es cada cierto tiempo visitan al Papa, Pablo sube. Hay quien dice que no quería reconocer que Pedro era que mandara. Bueno, si no Pedro, sí el colegio de obispos. En otra parte dice que en el concilio de Jerusalén el que dirigió fue Jacobo, no, fue Pedro el que habló, pero digamos que hubiera sido Jacobo, Pedro podía estar ya tirando líneas para ir a Roma. Recordemos que el Papa se establece como el obispo de Roma y el que queda en sustitución del obispo de Roma es el que es el nuevo Papa. Así lo estableció la Iglesia, por eso empecé mucho con esto del poder de atar y desatar, porque la Iglesia, al recibir la autoridad de Cristo, toma las decisiones que crea conveniente para el mejor desarrollo. Pero ¿por qué no en Jerusalén si la misma Biblia dice que la salvación viene de los judíos? Porque el mismo Jesucristo anunció Mateo 23, 24, 25 que el Jerusalén iba a ser destruida. Y dice que si estás en las colinas no vuelva a ver para atrás, sigue adelante. Salgan de ahí, dice Apocalipsis, refiriéndose a la destrucción que iba a tener Jerusalén. Entonces te imaginas que la iglesia se hubiera asentado en Jerusalén y venga la invasión de Tito y los ejércitos de Tito, destruyen Jerusalén y la iglesia, ¿para dónde agarra? La iglesia se establece en Roma porque comercialmente, y no solo comercialmente, globalmente era el centro del mundo en ese entonces, y qué mejor lugar para distribuir la palabra a partir del imperio. Hay un detalle ahí, Franz, porque muchos malinterpretan cuando decimos Roma, muchos creen que es la Roma de hoy, ¿no? Ese lugarcito pequeñito. No, cuando decimos Roma estamos hablando de un imperio, en donde Grecia era Roma, en donde o sea, el imperio romano había tomado la Europa que hoy conocemos, España, distintos lugares, eran Roma, o sea, era el imperio. Estaba, como estaba en Jerusalén, estaba así, ¿no? Tratando de captar lugares y por eso el estar en Roma era estar dentro de todo ese lugar. Si bien localizado concretamente el obispo de Roma estaba en Roma, pero cuando hablamos de Roma estamos hablando de todo un gran imperio que era una potencia a nivel mundial en lo que era en ese momento. Hay algo ahí o sea, que me genera una duda, porque dialogando con algunos hermanos no católicos que rechazan la historia de la iglesia, que rechazan, bueno, esto, ¿no? Que ahí Jesús no, porque en realidad lo que quiso decir, porque si fuera así, pero ¿cómo le va a dar a un hombre pecador? Y bla, 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 bla. Bueno, la palabra es clarísima, 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 pero sin embargo, muchos creen que con la muerte de Pedro, con la muerte de los apóstoles, es como que, bueno, se termina todo. Se termina la iglesia y hay otros que dicen, no, la iglesia siguió, pero estuvieron escondidos porque la iglesia católica era la que perseguía a los verdaderos cristianos. Si bien hemos visto que no hay rastros arqueológicos, históricos en los programas pasados de ninguna de esas comunidades evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, no hay restos de adventistas, no hay restos de luteranos, no hay restos de nada de eso porque no existían. O sea, lo sabemos, lo sabemos, no existían. Pero, a ver, cuando muere Pedro, ¿hay un sucesor? Sí, no. ¿Quién es? Sí. Y antes lo decía. Judas no dejó ningún sucesor, ¿verdad? Judas murió, se mató, como quiera, pero Judas no dejó ningún sucesor. Igualmente Pedro tampoco dejó ningún sucesor. El colegio
de obispos es quien lo nombra. Y es interesante, espérate que se me borró, la gente piensa que uno sabe de memoria y no es así. Uno tiene que recurrir a la literatura y a los libros para poder entender. Pedro muere y esto muchos hermanos no católicos no lo saben, un 29 de junio del año 67, no de 1967, no, del año 67, porque está en el primer siglo. Y es que lo aclaro porque la gente, Franco, a mí me sorprende y a veces me da pena ajena escuchar que no pueden comprenderlo, ¿no? Después de Pedro, el que queda elegido por la Asamblea de los Obispos es Lino. Lino fue elegido en el 67 y murió en el año 76, o sea, básicamente 9 años estuvo como papa. Él está encerrado cerca de San Pedro. Él creó o instituyó los primeros 15 obispos. Él ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta y durante su pontificado fueron martirizados además los evangelistas Marcos y Lucas. Esas son algunas de las ¿cómo se llama? De las características del pontificado de San Lino, que es de Tuscany, y ese fue el segundo papa de la iglesia. Y es muy interesante, pero si usted quiere ver todo esto en la Biblia, ¿no? Ya la Biblia estaba caminando. Ahí hay algo que les puede ayudar. A ver, para los hermanos que son católicos, esta información es espectacular para cimentar su fe, para confirmar bueno, la continuidad. Ahora, para los hermanos que no son católicos, se estarán preguntando, Franz, ¿y para qué quiero la sucesión apostólica? ¿De qué me sirve a mí la sucesión apostólica? ¿Para qué quiero yo esta continuidad ininterrumpida, que ahora vamos a decir de cuántos obispos de Roma, de cuántos papas, de cuántos sumos pontífices desde Pedro hasta Francisco hasta la fecha, que es algo que no se interrumpió nunca? O sea, muere Pedro, eligen a otro, muere Lino, eligen a otro, Anacleto, muere Anacleto, eligen a Clemente, muere Clemente, eligen a Evaristo, y así hasta Francisco, ¿no? Pero en esta sucesión, para un hermano no católico, ¿cuál es la importancia, Franz? O sea, ¿hay algo en la palabra de Dios, no sé, que diga Jesús o que digan los mismos apóstoles, Pablo, sobre lo importante que es estar bajo la sucesión apostólica? Okay. Primero que nada, empecemos por el término apóstol. Apóstol significa enviado. Jesús envió a estos 12, a él se le da la misión del envío, antes lo decíamos en Mateo 10, 28, 19. Él los envía, son enviados. Ahora, los siguientes, teníamos la primera sucesión en Matías, donde dice que ellos oraron y echaron a suertes. A mí me da también risa porque un hermano me decía, es que Matías no cuenta porque él fue escogido al azar por desobediencia de los apóstoles. Por Dios, eso es una increíble conclusión basada en la ignorancia. La suerte no era una rifa porque así, era en dejar en Dios precisamente la elección de que siguiera. Vámonos con el otro más conocido, por Pablo. Bien es cierto, a Pablo se le aparece Jesucristo, dice Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, Pablo se va para Damasco. En Damasco
le impone las manos, se les cae Las la, escamas. la ceguera, las escamas que tenían los ojos, y él se queda ahí. Y él se queda ahí, ¿por qué? Porque empieza a recibir la palabra de alguien desconocido ahí, Ananías. Y Pablo empieza, pero él no sale de Jerusalén. Él empieza a educarse y a educar, él empieza a formarse, él empieza a conocer la palabra. Y recordemos que Pablo era el discípulo de Gamaliel, el maestro de maestros en Jerusalén. Y Pablo conocía las escrituras y entonces él empieza a estudiar y a darse cuenta cómo Jesucristo viene a ser el, el resultado de las profecías que tenían sus escrituras. Y cuando ya llegamos a Hechos 13, el Espíritu Santo dice, aparte venga Pablo y Bernabé, y entonces pasan orando toda la noche. Les imponen las manos, que ahí está el primer gran detalle. Les imponen las manos y los envían. O sea, ya no era que, o sea, Pablo en ningún momento llegó a decir, yo fui escogido por Cristo y yo me voy. No, se sometió a la oración de la comunidad cristiana, de los apóstoles, fue impuesto las manos para que empezara su misión como apóstol, como ministro. Posteriormente Pablo ya se va, y es que se me perdió la cita, no recuerdo si era en Hechos 20, Hechos 23, creo que en Hechos 23, donde empieza a explicar que es a través de la imposición de las manos que se dando la transmisión. Me acordé, hay una parte antes en Hechos 8 con un señor que se llama Simón, que lo definen como un brujo, que fue bautizado, para que vean que no necesariamente todos los bautizados son palomitas incólumes, ¿verdad? No. Este brujo Simón observa que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se transmiten con la imposición de manos. Y se va con Pedro y dice, Pedro, ven acá, te tengo un choricito, te vas un poquito de plata y imponme las manos para recibir ese poder. Claro, recibió una regañada de Pedro que apenas fue que no lo mandó a los infiernos. Pero, ¿y a qué es lo que voy? Que ahí está precisamente la confirmación de la sucesión apostólica. Es a través de los enviados que son los autorizados para enviar a otros. O sea, Pedro no va a enviar a nadie. Repetí eso, vamos a repetirlo unas 4 veces por lo menos, porque me parece que esto que acabas de decir se dice poco y del otro lado se entiende poco. ¿Por qué digo? Porque cuando hablamos con hermanos no católicos que están al frente de algún rebaño y se hacen llamar pastores en todo su derecho, en su manera de creer, pero cuando hablamos con ellos, por lo general lo que prima en esa cuestión es un llamado exclusivo de Dios, privado, muchas veces la iluminación supuesta, un ser de luz que se le presenta en un sueño o de una manera como que se le presenta a Jesús como a Saulo y le dice, funda una nueva iglesia, ¿no? Y ahí empieza. Entonces no hay ni sucesión apostólica, ni imposición de manos, ni envío más que aquel que esta persona dice haber recibido de manera privada, lo cual nadie puede comprobar porque es privado. Pero la palabra habla de de que esto se puede hacer así, o la palabra habla de la sucesión apostólica, de la manera que estás diciendo. Vos dijiste recién que Jesús envía a los 11, envía a los 11. A los 12. A los 12, bueno. Envía a los 12. Y estos 12 son los que pueden enviar a otros. Fuera de estos no hay posibilidad
de que ocurra eso, si bien vemos que sucede, pero digo, en la autoridad, ¿cómo es eso? Me gustaría repetirlo 10 veces hasta que nos queda todo en la cabecita. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 8, 9. Voy leyendo y voy saltando porque me interesa ir haciendo los puntos. En el 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Este oía atentamente a todos, desde más pequeños hasta más grandes, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Interesante. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Otra vez. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame a mí también este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. O sea, entonces básicamente dice acá que Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso, bueno, espero que nadie piense que estoy aludiéndolos a ellos, pero no, el don de Dios no se obtiene en necesidad con dinero. Y lo regaña y le pide que se arrepienta, y si no, le va a dar un feo. Respondiendo Simón, o sea, en el 24, lo que nos dijo: dice la palabra, por vosotros, sí, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. O sea, Simón se da cuenta de su error, porque, repito, dame a mí también ese poder para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Bien, o sea que si él no lo había recibido de los apóstoles, imposible, no lo podía transmitir. Bien. ¿De quién lo recibe para que pudiera hacerlo? De los apóstoles. O sea, esto quiere decir que cualquier persona que se autodenomine enviado, sin ser enviado, sin recibir la imposición de manos de un enviado, que traiga ese envío, que nosotros llamamos sucesión apostólica, no es enviado. Repito, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Bien. Por la imposición de las manos. De aquí brincamos al 13, cuando le imponen las manos a Pablo y lo envían. Y vea, ya Pablo había recibido el Espíritu Santo. Ya Pablo había sido bautizado. Pero entonces, siempre el envío es a través de la jerarquía. Siempre el envío es a través de la jerarquía. Siempre el envío es a través de una persona que fue legítimamente enviada y que el envío le vino por medio de la imposición de las manos de otra persona que había sido enviada. Y todo inicia en los 12 apóstoles y Jesucristo. O sea, ahí arranca todo, y de ahí para abajo, 2000 años, sigue repitiéndose el mismo formato. ¿Es así, Franz? Ok, ya se lo leí, no se lo voy a volver a leer. Pero ahí está. Ahí está, bien. Ahí está muy claro. Bien, no, es que
quiero que Perdona, quede te claro, interrumpo. quiero que quede claro para aquellas personas que no, que les cuesta entender. ¿Te acordás que Jesús en el capítulo 6 dice los que coman, los que no coman, 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 y estuvo como 20 veces repitiendo las mismas palabras y todavía hay gente que no la entiende. Por eso quiero que Es quede que claro. yo no me explico cómo alguien dice, a mí me nombraron y yo soy pastor, pero cuando digo, ¿quién lo nombró? A veces no hay nadie arriba de él, no hay otro pastor. A veces hay uno o dos o tres generaciones, por llamarle de una manera, de pastores, pero llegó ahí y murió. O sea, ¿en qué momento recibieron la autoridad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios nunca va a hacer nada este, al azar, no lo va a dejar. Es que yo recibí el Espíritu Santo. Un momentico, ¿de quién recibió el Espíritu Santo? ¿De alguien que los apóstoles le impusieron? ¿O por qué la iglesia se quedó ahí y ya después de ahí cambiaron toda la práctica y la doctrina para ahora decir, no, ya no hace falta que me envíen, ya con solo que Dios me diga a mí, ya usted recibió el Espíritu Santo, aleluya hermano, gloria a Dios? No, la palabra dice que el Espíritu Santo se transmite a través de la imposición de manos por los apóstoles, o sea, por los enviados. Y por Y, eso Pablo le dirá a Tito, a Timoteo, no le impongan las manos a cualquiera alegremente, no sea que tú corras con el pecado de ellos. Franz, aclaremos, porque alguna persona saltará ahora diciendo, pero hoy no hay apóstoles, hoy hay obispos, no tiene nada que ver con eso. Aclaremos qué son los obispos para que se entienda. ¿Son sucesores de Los, quiénes? los obispos son los sucesores de los apóstoles. La palabra obispo viene de vigilante. Ya no va a haber más enviados directamente de Jesucristo, sino enviados de los enviados. Entonces, ellos van estableciendo obispos, presbíteros y diáconos en las diferentes comunidades. Obviamente, al obispo es el que se le da el poder, sea vigilante del rebaño. Un ¿Por qué? supervisor. Porque es el supervisor, es el que va a dirigir, el que va a estar al tanto de todo lo que sucede en su jurisdicción diocesana. Eh, Ellos son nombrados y sus nombramientos vienen directamente desde los apóstoles, desde los mismos 12. Pablo fue el que empieza, por lo menos a nivel de la palabra, Pablo es el que más se nota que impone las manos. Ya vimos que Pedro y Juan y los otros apóstoles también lo hacían. Y ya Pablo, donde va extendiendo la iglesia a través del paganismo, él está estableciendo también obispos y presbíteros y diáconos. Presbíteros es igual a decir a sacerdote. Los va estableciendo en cada comunidad. ¿Por qué? No es como ahora, que ahora usted agarra el teléfono y pega una llamada, videollamada como quiera, habla con cualquiera. En ese entonces, los viajes y todo lo demás eh, llevaban su tiempo para poder caminar. Entonces, imagínense que Pablo vaya un año después, 2 años después a las comunidades a visitarlos, él no va a tener tiempo. Para eso es que empezamos como al principio, se forma la gente, se le enseña la doctrina, se le enseña la práctica y ahora sí, ustedes están formados, ustedes pueden seguir transmitiendo la palabra, pueden seguir transmitiendo la doctrina y a su vez ya tienen la autoridad que ha recibido de los apóstoles, de los enviados, para también hacer nuevos envíos. Y algo muy, muy bonito en la Iglesia Católica es que el obispo de una diócesis, cuando muere un obispo, aquí ya se nos han muerto dos, perdón, se nos murió uno y el otro fue sustituido. El nuevo obispo es sugerido por la arquidiócesis y se le manda una terna al Papa y el Papa es el que va a definir quién va a ser el nuevo obispo. Y el obispo tendrá que ir a Roma, Vaticano,
para que el Papa le haga la imposición de manos formal y sea enviado a su nueva diócesis con todas las de ley. Ahora, incluso, ¿para qué papeleos? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, con todo el papeleo, si se quiere, no sé si el término que voy a utilizar es correcto o no, pero si se quiere todo el papeleo burocrático, pero que ahí está toda la documentación, porque aún dentro de la misma iglesia nos han llegado falsos sacerdotes eh, predicando según ellos y nos damos cuenta que no eran. ¿Por qué? Porque no tienen esa sucesión, porque no fueron nombrados por un obispo, porque simplemente un día se pusieron la sotana y dijeron somos apóstoles. Pero no, en la iglesia católica se mantiene ese orden que desde el inicio del cristianismo existía. Franz, hermoso. Ahora, nuestros hermanos estarán diciendo, muchachos, pusieron el título Sumos Pontífices, hablaron de sucesión apostólica y no hablaron de sumos pontífices. En realidad, sí, estamos enseñando la doctrina, la forma, el cómo se lleva adelante este envío justamente. ¿Quiénes tienen autoridad? ¿Quiénes lo pueden hacer? O sea, que no es algo que se haga a la ligera, que no es algo que alguien lo haga porque lo quiere hacer. De hecho, hay ejemplos en la historia de obispos que han desobedecido a la Santa Sede, al Papa, y han nombrado a otros obispos imponiéndole las manos, enviándolos, como es el caso de Monseñor Lefebvre, ¿puede ser? Marcel Lefebvre. Bueno, que hizo eso, fue llamado la atención y se generó toda una cuestión ahí media cismática porque desobedeció esto, ¿no? De la jerarquía. Entonces, les estamos contando esto. Ahora, algo importante para aquellas personas que quieran conocer. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que dicen, no, la Iglesia Católica nace con Constantino, siglo IV, eso es un invento. Bueno, no. Chicos, a ver, seamos adultos, seamos sinceros, hay una historia que avala esto que estamos diciendo y hay un listado ininterrumpido que muestra la sucesión ininterrumpida apostólica, que muestra el envío legítimamente hecho, realizado, de 266 pontífices, sumos pontífices, papa, llamale como quiera, no te gusta el término papa, ponele obispo, no importa, pastor de la iglesia, la cabeza de la iglesia visible, esa que Jesús dejó en Juan 21:15 que Franz nos mostraba recién, apacienta a mi rebaño, vos sos la cabeza de mi rebaño, de mis ovejas. Hay 266 personas que ocuparon ese cargo, y que no lo ocuparon así autonombrados, no, los eligió la jerarquía de la iglesia en el formato que vimos hace un ratito que Franz nos leía en Hechos capítulo 1, verso 15 y siguiente, como cuando eligen a Matías. Franz, nos podríamos meter en cada sumo pontífice fue gobernando en la jerarquía, en esta autoridad de atar y desatar, y instituyendo ciertas cuestiones que estarían buenas a lo mejor conocerlas. Pero como no tenemos tiempo, 59 minutos, el programa se ha terminado, les vamos a dejar a quienes nos están siguiendo y a quienes les pedimos perdón no haberlos nombrado a lo largo del programa, no haber leído sus mensajes, los cuales para nosotros son de suma importancia y estamos muy agradecidos de ellos. Les vamos a dejar en la descripción del video el listado de los 266 sumos pontífices, desde Pedro hasta Francisco. Hoy es 20 de julio
del año 2021. Digo esto porque a lo mejor este programa se vea dentro de 20 años y no entiendan nada. Entonces, en ese listado hay un resumen breve que dice cuándo fue nombrado, cuándo murió, de qué murió, quién lo sucedió y demás. Y si querés hacerlo más oficial todavía, te lo voy a leer. Vatican.b-a, te metes ahí, que es la página oficial del Vaticano, y abajo tenés un lugar que dice Sumos Pontífices. Entrás y tenés un filtro siglo por siglo, del siglo I en adelante. Vos ponés siglo I y te tira Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Ponés siglo II y te va tirando todo. Y tenés todos los papas. Lo mismo que nosotros te vamos a dejar en este resumen, vos lo podés encontrar en la página oficial de la iglesia, para que veas que no es un chiste, un cuento, un invento nuestro. Es la verdad, es la historia, y por eso es tan importante estar con aquellos que legítimamente fueron enviados. Porque si no podemos estar bajo cualquier doctrina, ¿no? Franco, y yo le quiero decir a nuestros hermanos, sí, hubieron papas bien jodidos, hubieron papas bien malos, hubieron obispos que son vergüenzas. Si los hay. Sí. Y los hay, y habrá siempre. Recordemos que Jesús lo dijo, dejen que el trigo crezca con la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña también se arranque el trigo. Jesucristo lo anunció. La iglesia siempre va a estar atacada, y va a estar atacada por dentro y por fuera. Y somos humanos, y como humanos vamos a fallar. Eso nadie lo niega. Pero nadie puede observar o nadie puede decir, es que el Papa impuso una doctrina que está fuera de lo que establece la iglesia. No, señores. Doctrinas como el purgatorio, doctrinas como las marianas, los dogmas, todos esos eran creencias que existían, y eso ya da para uno o muchos programas, pero que en determinados momentos se vio la necesidad de que quedara, pero no era nada nuevo, para efectos de la iglesia no era nada nuevo, simplemente habían herejes que querían contradecir la enseñanza. Pero que hubieron papas malos, sí. Dios quiera que no, pero es posible que puedan llegar a haber papas malos en un futuro. Y bueno, el trigo y la cizaña crecerán juntos, y pidámosle a Dios que siempre siga enviando solamente trigo para su iglesia. Aunque no crea, a veces la cizaña es bueno para que nosotros podamos poner los pies sobre la tierra y asentarnos y podamos meditar sobre nuestra fe. Franz, gracias, se nos acabó el tiempo, 1 hora 3 minutos desde que estamos en el aire. Agradecer a todos los que estuvieron ahí, invitarlos a que sigan estando ahí martes a martes, y invitarlos a que sean evangelizadores como nosotros, creadores de contenidos como nosotros. ¿Te interesó el programa de hoy? ¿Te fue de utilidad? Compartilo, compartilo con tus contactos, con aquellas personas que están en el error. No importa, esto no quiere decir que vaya a cambiarle el corazón este video, no, probablemente no, pero es una semillita que pones y que quizás pueda crecer en ese corazón y le pueda ayudar en el momento en el que tengan que tomar una decisión. Franz, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias de corazón. Gracias a todos, gracias a Dios. Compañeros, hermanos, aquí estaremos Dios mediante la próxima semana en este diálogo entre hermanos. De mi parte, muchas gracias por todo, hasta la próxima. Gracias a todos, gracias a Dios por sobre todas las cosas. Nos vemos el próximo martes en este diálogo entre hermanos, en RAC, Rincón de Apologética Católica, y en todas las páginas hermanas a quienes agradecemos de corazón que nos permitan transmitir este contenido. Chau.